Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos, voy a ir, bueno, en un par de minutos ya tomo asistencia y comenzamos. Pongan el audio, por favor, así les tomo asistencia. Bueno, Voy a tomar un lápiz. Acosta Edelia. Sí, presente, profesora. no, con Ok. azúcar. Acosta Juan Cruz. Amado Nicolás. Antista Constanza. Presente. Ok. Arenas Ricardo Ariel. Por favor, avísenle a los que no ponen el audio. Arenas Ricardo. Arévalo Matías. Presente. Ok. Peitía. Arroceres. Presente. Ok. Barriento. Blanco Albarracín. Blanco Maximiliano. Bogarín Ramos. Bordón. Presente. Presente. Ok, sí, Malena, no, Bordón, Serena Bordón, presente. Broncini Malena. Canale Buren. Presente. Collado María Victoria. Presente. De la Torre Bianca. Presente. Durán Natalia. Presente. Edén Facundo. Elías Santiago.
Fadón, segundo. Fernández Ferro Martina. Fernández Carlos. Gargiulo Rocío. González Santucho. González Lucía. Presente. González Micaela. Presente. Guevara Vidaguren. Guevara Vidaguren. Junger Melissa. Presente. Diácono Agustín. Imparato María Juliana. Leiva Claudio Martín. Presente. Lofaro Zoe. Luquet Sebastián. Presente. Lanza Joaquín. Markiewicz Julieta. Martínez Etayo. Mata Martina. Presente. Masucci Juan II. Presente. Okay. Moriconi. Presente. Emanuel. Neira López Agustina. Paz Guadalupe. Presente. Paz, Sí, ok. presente. Paz Jazmín. Presente. Ramírez Abril. Presente. Ramón Santiago. Ramón Santiago. Rocco Mirta. Rodríguez Mario Alberto. Ruel Valentina. Presente. Chitano Sofía. Presente. Tomás Octavio. Videla Agustina. Presente. Vila Sánchez Ulises. Vives Lucía. Walk Ignacio. Presente. Bueno, tenemos que ver este tema de la responsabilidad del Estado, que así como primera conclusión, tenemos, y vamos a ver en la evolución de este tema, que hay dos posturas bien marcadas en cuanto al enclave mismo, a la ubicación del tema de la responsabilidad del Estado. Ha primado, y a partir de que tenemos la Ley de Responsabilidad del Estado, la 26.944 desde el año 2014, eso significa que ha privado la postura que enclava este tema en el derecho administrativo, nacional o local. Entonces, la postura triunfante, digamos, a partir del 2014, es que la responsabilidad del Estado se rige por las normas del derecho administrativo. Por el otro lado tenemos, y a la par de una evolución jurisprudencial, las posturas que enclavan este tema de la responsabilidad del Estado como un capítulo de la responsabilidad civil, y por lo tanto más teñida, si se quiere, de los principios que rigen la responsabilidad civil en el ámbito privado. Esta sería una presentación en principio del tema. En la idea de cómo ha evolucionado este tema de la responsabilidad del Estado, tenemos una primer postura del siglo XIX-XX, digamos,
que era la época de estados más absolutos, o de, por ejemplo, hasta de monarquías absolutas, que de a poco fueron deviniendo en monarquías constitucionales y en estados de derecho, en la que se predica la inmunidad de jurisdicción del Estado, en el sentido de que el Estado no era demandable. Como ente soberano, tenía lo que se llama una inmunidad de jurisdicción absoluta. Y hay una inmunidad de jurisdicción absoluta y una inmunidad de jurisdicción relativa, en el sentido que en algunos supuestos, en algunos tipos de actos, el Estado sí va a poder ser demandado. Les leo solamente un párrafo de un artículo, de Comadira. No, no. Bueno, en general, he leído tanto. ¿Dónde estaba esto? Un minutito, porque vale la pena leer alguna cuestión. Esta inmunidad de jurisdicción, dice, concebida en términos absolutos, era una postura, digamos, que el Estado no podía ser sometido a la jurisdicción de otro Estado, hablando sin que mediara un consentimiento expreso. Pero, digamos, hasta las primeras décadas del siglo XX se mantuvo una posición de inmunidad absoluta. ¿Qué cambios? ¿Por qué cambia esto, no? Se advierte que a partir de las dos guerras mundiales, los estados empiezan a ejercer actividades que invadían frecuentemente la esfera privada. En el siglo XX los estados se embarcan en empresas comerciales, creando monopolios, explotando ferrocarriles, buques, correos. La Primera Guerra Mundial aceleró estas actividades y la erupción de los estados socialistas, también comunistas, aumentó enormemente el sector público de la economía y el comercio. La Primera Guerra Mundial dio lugar a nuevos problemas, por ejemplo, relacionados con buques de Estado. Suiza, Francia, Rumania, Grecia, entre otros, admitieron en sus tribunales acciones contra estados extranjeros que habían incautado buques destinados a transporte, etc. Acá, esta inmunidad, que en principio era absoluta, va a pasar a una inmunidad relativa de los estados y distinguiendo dos tipos de actos del Estado. El acto de imperio del Estado, en el cual actúa como soberano el Estado, en los cuales tendría una inmunidad absoluta por estos actos de imperio, y los actos de gestión, que son actos, por eso leí esta frase de, vuelvo al coso acá, por eso leí, discúlpenme, que voy, por eso leí esa referencia histórica, de que el Estado comienza a tener actividades no como soberano, sino dice actos de gestión, prácticamente haciendo lo que también hacen la actividad privada, explotaciones comerciales, monopolios, transportes, buques, etcétera, en las cuales, digamos, cede un poco. Sí habría responsabilidad del Estado, digamos, por los actos de gestión, no así por los actos de imperio. Por otro lado, la doctrina más importante, ya la van a estudiar en Derecho Administrativo respecto de la responsabilidad del Estado, son los estudios en Francia. Francia tiene un gran desarrollo en Derecho Administrativo, y es famosa a nivel mundial la Escuela de la Administración Pública en Francia, y en un primer, digamos, final del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza, digamos, esta inmunidad del Estado, sí hacía que no sea sometido al poder del Poder Judicial, al Poder Jurisdiccional, pero sí en Francia el Estado estaba sujeto a una jurisdicción de tipo administrativa, pues era juzgada por el famoso Consejo de Estado, el Consejo de Estado francés, que era un órgano de la administración y no un órgano de la justicia. En lo que respecta a nuestro país se van a diferenciar tres etapas, vamos a abordar como tres etapas. Desde la sanción del Código Civil hasta el fallo de voto, que es en el año 1933, ¿por qué vamos a hacer esta evolución? Porque
La responsabilidad del Estado es una creación jurisprudencial de los fallos de la Corte, en esta que arranca, digamos, con el Código Civil de Vélez, hasta el fallo de voto del 33, y que Vélez se tomaba uno de los artículos de Vélez, ahora vamos a ver cuáles, para construir esta responsabilidad del Estado, sin una ley específica como hoy tenemos. Y es acá, no sé qué iba a decir. Bueno, es acá donde se diferencian, dice, estos actos de gestión y actos de imperio. En materia de actos de imperio, el Estado en principio no sería responsable, pero sí cuando actúa prácticamente igual que un sujeto de derecho privado, haciendo actividades hasta comerciales, como podría ser un privado. Y en eso, ya sea contractual o extracontractualmente. Por otro lado, subsistía esta inmunidad para decir que el Estado en principio no era responsable de lo que hacían sus subordinados, agentes, dependientes del Estado, sus funcionarios. En caso de ilícitos, lo que pasa es que regía, se aplicaba acá el artículo 43 del Código Civil de Vélez, no el reformado por la 17711, sino el 43 originario, que vamos a leer, el 43 originario de Vélez, reitero, no el modificado. ¿Qué decía el 43? El 43 decía que no se puede ejercer, por analogía, no se puede ejercer contra las personas jurídicas, veamos, no se puede ejercer contra el Estado, acciones civiles o criminales por indemnización de daños, aunque sus miembros en común o sus administradores hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas. O sea, que no se respondía, no se podía demandar al Estado por los daños que hubiera ocasionado sus dependientes. Digamos, acá habla de la persona jurídica, pero esto se trasladó a decir, bueno, acá el 43, que lo aplicamos por analogía, nos impide responsabilizar al Estado por lo que hacen sus dependientes, agentes, empleados o funcionarios. Después vamos a ver que este artículo 43 cambia totalmente, gira totalmente con la reforma de los 17711, ahora después vamos a ver. Pero tengan en cuenta que es el 43 originario de Vélez, no el modificado. A modo de excepción, en materia extracontractual, si bien el Estado dice debería resarcir, si bien en principio no era responsable, alguien sacó, como siempre, la institución del enriquecimiento sin causa, que era posible por ahí reclamar una indemnización cuando si hubiera habido un enriquecimiento por parte del Estado en detrimento de alguna persona o personas a raíz de el actuar del Estado. Pero digamos esto como marginal, como diciendo al principio es que no, salvo que hubiera enriquecimiento sin causa. Por otro lado, en una segunda etapa aparece el fallo de voto. El fallo de voto, los hechos fueron que unos empleados de telégrafo prendieron, imprudentemente hicieron fuego y que provocaron un incendio en un campo que alquilaba una empresa. Y esa empresa demandó al Estado. La Corte tuvo por probada la culpa de los empleados en el incendio del campo que alquilaba esta empresa. O sea, acá empieza otra segunda etapa. O sea, acá hubo culpa, hubo negligencia de estos agentes estatales de telégrafos que provocaron un daño a la empresa que alquilaba ese predio. Y de alguna manera, digamos, dice, a fin de escapar al 43 que impedía que por los actos de los empleados respondiera al Estado, se echa mano de la responsabilidad indirecta refleja del 1113 del Código Civil, que dice que el principal responde por los daños ocasionados por sus dependientes en ejercicio con ocasión de sus funciones. Eso es un capítulo importante de la responsabilidad civil, que es la llamada responsabilidad indirecta refleja o responsabilidad por el hecho de terceros, en virtud de la cual, entre otros fundamentos,
Era un reflejo de la culpa, que la culpa de la gente impactaba en el Estado, en el principal, por un deber, ya sea por culpa ineligiendo, en vigilando, o más objetivamente, más modernamente, por una cuestión de garantía que debe el principal por los hechos o los daños que causen sus dependientes. Entonces ya vamos con, acá hay otro argumento, otro fundamento de la responsabilidad del Estado en esta segunda etapa, que es la responsabilidad indirecta o refleja, del 1113 del Código Civil. Acá viene, bueno, ya rápidamente esto en cuanto a esta etapa. Como tercera etapa hay un pleno reconocimiento de la actividad estatal en base a los siguientes pilares o ejes. Primero, la división de la responsabilidad, viendo si la actividad del Estado fue legítima o ilegítima o ilícita. Dos categorías, el acto legítimo o lícito y la actividad ilegítima o ilícita del Estado. Eso como un primer pilar. La determinación, dice, de criterios distintivos en cuanto al factor de atribución y la extensión del resarcimiento. Y acá vamos a tener una novedad, digamos, si yo planteaba esta diferencia de mirada entre la responsabilidad civil, enclavar la responsabilidad civil dentro del derecho administrativo o del derecho privado, como un capítulo de la responsabilidad civil, nosotros en una clase vimos esto de los factores de atribución de responsabilidad en el Código Civil. Vimos los objetivos y los subjetivos, el dolo, la culpa, la garantía, el riesgo, la equidad, Acá vamos, en derecho público, vamos a tener dos factores de atribución nuevos que no se aplican en derecho privado. Uno es el criterio, la noción de falta de servicio, cuando se presta de una manera irregular el servicio estatal, cuando se hace mal, cuando hay incumplimiento desviado, irregular de un servicio estatal. Y la otra, y el otro factor de atribución específico para la responsabilidad del Estado, es le llamamos la ausencia del deber de soportar un daño, que la afectación del daño, que la afectación a derechos por obra de un actuar lícito del Estado, el Estado toma medidas generales en aras del bien común, con una, digamos, no son actos particulares, tienen por fin proveer a la prosperidad general, todas las finalidades últimas del Estado. El Estado afecta de una manera general, digamos, causa un daño a todos los ciudadanos que tenemos que pagar impuestos, por ejemplo. Bueno, sí, claro, pago impuestos y yo me privo de ese dinero de hacer otra cosa. Pero la afectación es un daño normal, generalizado y que afecta a todos. Pero cuando se verifica que hay una afectación particularmente gravosa, una consecuencia anormal o desviada a determinada persona, o de determinada persona, y que esa persona no tenga el deber jurídico de aceptar esa disminución, ese daño, sin una debida compensación. Ya vamos a después ahondar un poquito más en este contexto. O sea, aparecen dos factores nuevos de atribución de responsabilidad. Para la actividad ilícita, la noción de falta de servicio. Para la actividad lícita del Estado, es la ausencia del deber de soportar un daño. Como que el daño sea no el que afecte normalmente a todos, sino que afecte más gravemente a algún sector. Y que ese sector, determinadas personas o empresas, no tenga el deber de soportar ese detrimento, sino una justa reparación. Y también acá nos vamos a separar de lo que es el derecho privado, y sobre todo una cosa que nosotros siempre hacemos un hincapié especial, que es la reparación integral del daño. Nosotros en derecho civil, el 1740, 1741, que tiene un enclave constitucional y convencional, dice que la reparación, la indemnización para ser justa debe ser plena
y la reparación no es plena y es inconstitucional cuando el daño subsiste. Esto es muy interesante y vamos a volver sobre esto. También otro pilar en esta tercera etapa, bueno, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, el abandono de la culpa, porque bueno, claro, ya que se tome como que en esa postura de devoto, que la culpa de los agentes repercutió en el Estado, digamos, como responsabilidad de tipo subjetiva, como igual que en derecho privado, hemos avanzado, y acá decididamente al día de la fecha, hoy, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Ya sea por la noción de falta de servicio o por la noción de ausencia de soportar el daño. Por otro lado, se incorporan los supuestos, dice, de la imputabilidad material del hecho u omisión. La imputabilidad material y la imputabilidad material, esto o sea, quién fue el origen de la causa del daño, y acá viene desde el derecho administrativo la famosa teoría del órgano. Digamos, se imputa que la falta, la actividad dañosa realizada por un funcionario público es atribuible al órgano del cual emana, no de esa persona sola, sino que lo que hace ese funcionario compromete la responsabilidad del órgano del cual proviene. Por otro lado, bueno, el Código Civil, el artículo 43, cambia. Bien. Y cambia en 360 grados. La 17711 en el año 68, ¿qué dice ahora? Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren. Totalmente lo contrario a que decía el texto de Vélez. En ejercicio con ocasión de sus funciones. Responden por los daños que causan los dependientes o las cosas en las obligaciones, Ahora ha cambiado el 43 que permite que lo que hagan los dependientes impacte sí en la persona jurídica. Y se aplica, digamos, el 43, ahora reformado, el 1112 del Código Civil de Vélez, cuando hacíamos demandas antes del Código Civil y Comercial vigente, se fundaban en este artículo 1112 del Código Civil, que decía, Vélez Sarsfield, y esto no está modificado, los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en este título. Y el título es obligaciones que nacen de los ilícitos que no son delitos. Entonces, a partir de este artículo, que en realidad, fíjense que hablaba de acciones o omisiones de funcionarios públicos, dice, por no hablar, están comprendidas, pero habla del funcionario público. Pero esto se extendió también, fue uno de los fundamentos de la responsabilidad del Estado, anclada, digamos, en el Código Civil. Y también el otro artículo que ya les mencioné, el famoso 1113, que echaba mano, también echaba mano de la responsabilidad indirecta refleja. Entonces eran 3 artículos que se usaban, el 43, 17711, el 1112 y el 1113. Acá, bueno, vuelvo con la teoría del órgano, dice que es el criterio que permite trasladar la imputación de las consecuencias de los actos cometidos por los agentes de la administración de manera directa. No lo hizo el funcionario, lo hizo el órgano. La teoría del órgano. Acá, en cuanto a la evolución de factores de atribución, se distinguen los daños ocasionados por acción u omisión ilegítima, y, o sea, la actividad o la ilicitud, cuando el Estado o la gente obra ilícitamente por acción o por omisión, de cuando el Estado actúa lícitamente dentro de sus competencias,
ya sea en forma contractual o extracontractual. Desde el punto de vista de estos ámbitos de responsabilidad contractual y extracontractual, que para nosotros hoy están unificados, una de las grandes reformas del Código Civil y Comercial fue terminar con esa división del ámbito aquiliano y el ámbito contractual u obligacional, que sostenía el Código Civil de Vélez. Hoy, el incumplimiento de un contrato o el incumplimiento del deber general de no dañar están regidos por las mismas normas. No es una uniformidad ni una homogeneidad. Subsisten matices, pero el régimen está unificado. 1700, bueno, seguimos, para no... entonces, hechas aclaraciones, lo contractual proviene, obviamente, del incumplimiento de un contrato, y lo extracontractual surge, como dice el 1717 del Código Civil y Comercial, lo antijurídico, que es la violación del deber de no dañar, y se va a configurar cuando se cause un daño sin que medie una causal de justificación del mismo, que desplace la antijuridicidad. Desde el fallo de voto se consagra una responsabilidad extracontractual por la actividad ilícita de los empleados, utilizando el 1113, entendiendo que el Estado debía responder, por la teoría del órgano, por los hechos dañosos cometidos por sus dependientes, agentes, empleados y funcionarios en perjuicio de terceros. Respecto de la actividad lícita, acá se presentan los mayores problemas, si se quiere. Problemas en el sentido que me hago cargo de mi formación en derecho privado y en derecho de responsabilidad civil desde el punto de vista privado, donde reitero, nosotros con la bandera y este principio de la reparación integral, consideramos constitucional una indemnización justa que cubra todo el daño y no parcialmente. Ahora vamos a ver que cuando se dirime la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, la indemnización del daño no va a ser plena. Va a decir, es más, la ley de responsabilidad del Estado va a decir que es excepcional, empieza así el artículo, la responsabilidad del Estado por su actividad lícita es excepcional. Si algo es excepcional, es de interpretación restrictiva. Y en este caso va a decir, básicamente, lo que desata, entre otros problemas a debatir y tal, es que clara, la ley de responsabilidad del Estado dice que no se va a indemnizar el lucro cesante. En principio, dice eso, pero hay matices en esta cuestión. En el fallo Los Pinos con Municipalidad de la Capital, del año 75, se empieza a delinear el concepto de sacrificio especial. Yo tengo acá, ahora vamos a ver un poquito de esto. El sacrificio especial, dice, el sacrificio impuesto en forma particular, decía este fallo, a la empresa actora en beneficio de la comunidad, no era justo, no era propio, dice, que fuese soportado exclusivamente por esa empresa, pues de así hacerlo se incurriría en violación del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. El fallo Columbia dice, ante un reclamo, el Banco Central había dictado legítimamente normativa de tipo financiera o tributaria, o sea, la actividad era legítima. El tribunal consignó como recaudo para la procedencia de esta demanda, la entidad financiera consideró que esta reglamentación del Banco Central la afectaba. Bien, y la afectaba, digamos, le producía un daño. Para la procedencia de este reclamo, es necesario la verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado. Dice, y la ausencia del deber jurídico de soportar esa carga, ese daño. O una especialista en derecho administrativo, Laura Monti, dice, la responsabilidad del Estado por actos legítimos solo procede cuando
haya perjuicios y consecuencias anormales que signifiquen para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tenga la obligación de tolerar sino una compensación económica. Y reitero, porque estas me parece importante reiterarlo. Laura Monti lo explica, dice, el Estado toma medidas que sí nos causan daño a todos, por daños normales o consecuencias normales dentro de la finalidad del bien común, de proveer a la prosperidad general, etcétera, etcétera. Bueno, hay restricciones a nuestros derechos. Bien, ahora bien, cuando esa restricción sea diferenciada, porque las consecuencias y los daños no son normales, no son generales, no está bien distribuida, hay alguien que lo está sufriendo sensiblemente más que la generalidad, en ese caso este es un factor de atribución de responsabilidad del Estado. El Estado, cuando se verifique esta noción de que no tiene en algún caso el deber de soportar esta restricción, esto es un factor de atribución específico para abrir la puerta de la responsabilidad del Estado por actividad lícita. Por el principio de igualdad, digamos, porque se está afectando desigualmente a unos a otros, y la causa, y esta afectación diferente no es razonable. El parámetro de la igualdad no está, de una igualdad razonable no está satisfecho. Esto no supera el test de constitucionalidad, de razonabilidad de la limitación. Bueno, este criterio que era, ya como ven, jurisprudencial, se repite en otros fallos, el fallo Mansi, el fallo Lobardo Salvador, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como factores de atribución la actividad ilegítima, para la falta de servicio, la actividad legítima, el sacrificio especial para la actividad lícita o legítima del Estado. Por otro, ya en la parte de actividad ilegítima, la falta de servicio de alguna manera surge del 1112 de Vélez, cuando dice la falta de servicio es no cumplir de una manera irregular las obligaciones legales. Se cumple mal, el Estado comete una falta en servicios, actúa mal, en una prestación, en una conducta desviada, irregular y defectuosa, la falta de servicio. Entonces dice, esto salió, el fallo es Hotelera Río de la Plata, la idea de falta de servicio encuentra el fundamento en el 1112, que establece un régimen de responsabilidad por hechos u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones que les son impuestas, lo cual abre la puerta a la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público. Estamos llegando a la Ley de Responsabilidad del Estado, la etapa esta última, estatuida en la Ley 26.944, sancionada el 2 de julio del año 2014, que decididamente inserta la responsabilidad del Estado dentro del derecho, en los parámetros del derecho administrativo. Pero hay algunas cosas que, como al derecho civil se le llama también el derecho común, el derecho base de las relaciones jurídicas. Y en algún caso, hasta la Ley de Responsabilidad del Estado va a tener que volver al Código Civil para ver, por ejemplo, el tema de la prescripción. Sigo. Los fundamentos de esta ley es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por una ley concreta, formal y específica, que implica, dice, una función de garantía, la aplicación de normas y principios de derecho administrativo. La regulación puede ser, la ley es nacional
o provincial, en tanto que puede ser de derecho público local. La ley esta nacional, es nacional, invita a las provincias a adherir a la misma. Y según Laura Monti, esta administrativista, digamos, porque hay provincias que tienen su propia ley de responsabilidad del Estado, y hay otras provincias que no lo tienen. La provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley de responsabilidad del Estado. Sí, Mendoza tiene una ley, Misiones tiene una ley, y algunas otras provincias. Y otras no tienen ley ni tampoco adhirieron. En ese caso, dice Monti, van a poder seguir dirimiendo las cuestiones de responsabilidad estatal las provincias siguiendo sus construcciones jurisprudenciales. La no aplicación, no se aplican, dice, porque acá tenemos que hacer la salvedad que el anteproyecto de Código Civil y Comercial encargado a la comisión redactora, a la comisión Elena Hayton, Lorenzetti, la comisión en realidad sí ponía la responsabilidad del Estado en el Código Civil. El Poder Ejecutivo veta esos artículos y dice que el derecho civil no es aplicable ni directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado. Que la responsabilidad del Estado se va a regir por el derecho administrativo. O sea, tengan en cuenta que el anteproyecto tenía, como en otros temas que ustedes habrán visto, el anteproyecto tenía determinada postura, por ejemplo, con obligaciones de dar moneda extranjera. El anteproyecto de Código Civil decía, conservaba la consideración de dinerarias para la moneda extranjera. El Poder Ejecutivo vetó el 765 y dijo que la obligación en moneda extranjera es obligación de dar cantidades de cosas. Y en otros, traje como ejemplo eso. Acá también hay una divergencia entre el proyecto del Poder Ejecutivo, el proyecto de la Comisión y el Poder Ejecutivo, que finalmente dijo, no, el derecho privado no se aplica ni directa ni subsidiariamente, pero sí se va a aplicar por analogía. Seguimos. La regla de responsabilidad del Estado, un minutito, diferencia, continúa con esta diferencia que habíamos marcado de cuando la actividad del Estado es legítima o lícita y cuando es ilegítima o ilícita. Dice, en cuanto, el artículo 3, es corta la ley de responsabilidad del Estado, tiene 11, 12 artículos nada más. Dice, distingue la ley de responsabilidad del Estado, distingue la actividad, la responsabilidad por actividad lícita o por actividad u omisión, perdón, ilícita. El artículo 3 dice, son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima. Y reitero, yo me hice un cuadro, se lo sugiero si les viene bien, porque tienen que poner en una columna los criterios de la actividad lícita y en otra columna los de la actividad ilícita. Estamos por la actividad o inactividad ilícita. El factor de atribución, ¿cuál va a ser? La falta de servicio. ¿Correcto? Dice, son requisitos la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima, la imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal, la teoría del órgano, que la imputabilidad o sea, el origen del perjuicio es una actividad o inactividad de un órgano estatal. Y la relación de causalidad, porque acá estamos hablando de responsabilidad civil y sin relación de causalidad, es uno de los presupuestos que también obviamente le cabe al Estado. Cuando la actividad del Estado sea actividad o inactividad ilícita, pide una relación de causalidad adecuada entre esa actividad o esa inactividad y el perjuicio. Relación de causalidad adecuada. ¿Qué es la relación de causalidad adecuada? Es la imputación del origen del daño de acuerdo a lo que acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de las cosas.
Bueno, después leo, les pido que cuando termine no salgan porque hay que revisar la asistencia porque algunos no me escucharon o yo no los escuché, así que por favor no salgan corriendo. Seguimos. En cambio, pasamos a la otra columna. Acá hay diferencias en la relación de causalidad. Cuando la actividad sea ilícita del Estado o ilegítima, el artículo 4 dice que la relación de causalidad, no dice relación de causalidad a secas como para la lícita, dice la relación de causalidad tiene que ser directa, inmediata y exclusiva del órgano estatal. O sea, en la actividad lícita se cierra un poco la exclusa, digamos. Ya vamos a ver que con el daño más todavía. Repito, en punto a la relación de causalidad, cuando la actividad sea legítima, la ley de responsabilidad del Estado va a pedir un nexo de causalidad directo, exclusivo e inmediato entre la actividad estatal y el daño. Y respecto del factor de atribución, dice y el tipo de responsabilidad, el artículo 1 de la ley les da la clave de todo lo que va a desarrollar la ley. El artículo 1 dice, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Ya no es más subjetiva, ni por responsabilidad del principal, por los hechos de los dependientes, o del 43, que los que dirijan, administren o gestionen una persona jurídica involucran la responsabilidad de la persona. No, acá la responsabilidad es directa y objetiva. La falta de servicio, aplicando la teoría del órgano, como factor de atribución, habla de la falta de servicio, de los agentes de la estructura estatal que integren, porque dice, este no es el funcionario, el agente o el empleado. Esto involucra ahí una identidad, es una ficción, es una identidad. Lo hizo el funcionario, pero como parte inescindible de un órgano estatal. Esto es la causa Jorge Fernando con Provincia de Buenos Aires. Como ven, en mucho de esto, digamos, la ley salió también como tomando la creación pretoriana de los tribunales sobre la responsabilidad del Estado. En el fallo Ferrocarril Oeste, la Corte dijo que la falta de servicio es que contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe realizar en las condiciones adecuadas para lograr el fin para el cual fue pensado dicho servicio, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Vuelta con el sacrificio especial, que está en el artículo 4, dice, sacrificio especial de la persona es diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, y esta diferenciación abre la puerta a la responsabilidad del Estado con fundamento en que se está violando la igualdad ante la ley. Dice, obviamente la responsabilidad del Estado tiene los 4 presupuestos que nosotros siempre decimos para responsabilidad civil, pero cuando se trata de actividad legítima o lícita, no pedimos antijuridicidad. Dice, antijuridicidad pedimos para la actuación ilegítima del Estado, no para la legítima, porque es un acto lícito el que está haciendo el Estado. Esto es como para hablar 2 o 3 días, porque algunas, ustedes ya vieron antijuridicidad hoy pone el acento en la existencia de un daño injusto. Dice, y algún doctrinario decía, la actividad en sí es lícita, pero el resultado es ilícito. La actividad es lícita, pero el resultado es ilícito. Entonces dice, el momento de antijuridicidad es la presencia de un daño injusto, pero soy consciente de que estos son ejes de la formación en derecho privado, no en derecho público. Por otro lado, el tema del daño. Para la actividad
positiva o negativa, la actividad o la inactividad, dice, son requisitos el daño. Para la ilegítima, un daño cierto, acreditado y mensurable en dinero. Dice, un daño cierto. No sé, ¿qué es el daño cierto? Pregunta de examen siempre. ¿Qué es el daño cierto? Es el daño cuya existencia está debidamente acreditada, que tiene nexo de causalidad con una actividad, con una conducta precedente. ¿Qué es lo contrario de cierto? Lo contrario de cierto es hipotético, conjetural, hipotético. No está claro. Lo refuerza el artículo porque dice debidamente acreditado. Cuando la actividad del Estado es ilegal, es ilícita, es ilegítima, como dice la ley, el daño dice cierto, debidamente acreditado y mensurable en dinero. En cambio, esto para la ilícita. Para la actividad lícita, nuevamente acá se cierra igual que en causalidad. Acá van a pedir el daño que se va a resarcir si el daño es provocado por el Estado mediante una actividad lícita o legítima, es solamente un daño cierto y actual, acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero. Pero acá no es daño cierto solamente, es cierto y actual. O sea, no se va a resarcir el daño cierto futuro. Encima después va a decir que tampoco se va a indemnizar el lucro cesante. Bueno, por favor interrúmpanme, porque acá hay mucho contenido, yo estoy con una ayuda de memoria, obviamente, pero bueno, y sé que he reiterado las cosas, pero me parece importante porque son contenidos por ahí no tan clásicos de la responsabilidad civil que ustedes están viendo en daño. Esto es una parcela bastante específica de responsabilidad. Entonces, reitero, ya estamos viendo que cuando la actividad lícita rige la ausencia de soportar el daño que tenga un administrado, la relación de causalidad tiene que ser directa, inmediata y exclusiva, y el daño tiene que ser un daño, bueno, ya me olvidé que cierto, y para la lícita, cierto y actual. Estas son dice, bueno, las diferencias en cuanto a qué daño se indemniza, de acuerdo si es lícito o ilícito, legítimo o ilegítimo. No se indemniza el daño futuro cierto, como crítica. Dice, esta distinción atentaría también contra el principio de igualdad, el derecho de propiedad y el derecho a una reparación plena. La cuestión debatida también, el alcance de esta reparación lícita es debatido por el tema del lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Ganancia dejada de percibir, ventajas económicas esperables, famoso de acuerdo a probabilidades objetivas y debidamente acreditadas. Ejemplos clásicos en siniestros viales, un taxista, un transportista que está privado de su camión, de su taxi, entonces durante 2 meses, bueno, lucro cesante, ganancia dejada de percibir, todo lo que no pudo trabajar en esa época, y alegremente nadie en derecho privado va a discutir la procedencia de la reparación del lucro cesante. Pero, ¿esto por qué? Después les voy a leer una cosa que dice Monti. Acá hay 2 posturas respecto de esta mirada más restrictiva de la extensión del resarcimiento, diferenciando la actividad lícita y la actividad ilícita. Marienhoff es una administrativista de prestigio, por supuesto, y Marienhoff, anclado en el derecho administrativo, por analogía, propone esta limitación porque dice, acá hay que aplicar el mismo criterio que con la expropiación por causa de utilidad pública. En la expropiación por causa de utilidad pública, para hacer una obra pública, no sé, lo que fuera, se expropian
inmuebles. Entonces, lo que se debe pagar, aquí propone Marienhof generalizar esta postura, lo que hay que indemnizar nada más es el valor objetivo del bien. Perdón, se los quiero leer bien. El valor objetivo del bien, excluyendo expresamente el lucro cesante. En la indemnización por expropiación no se paga el lucro cesante, se paga el valor objetivo del bien. Y ese valor aparte lo fija el Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces Marienhof dice, esta es la solución esta es la postura que debemos tener, igual que en expropiación, para el resto de los supuestos de responsabilidad por actividad legítima del Estado. En cambio, otra postura amplia, sostenida por Barra y por Bianchi, dice que no, que acá lo que debe privar es la reparación plena. La reparación plena que dice que debe comprensivo el daño patrimonial, comprensivo del daño emergente y del lucro cesante. Como ven, ni hablar del daño moral. Dice, Barra y Bianchi dicen el derecho mediante normas restrictivas, la expropiación, y dice que por el principio de reparación integral, de reparación plena, 1040 y 1041 del Código Civil y Comercial, y aparte esto tiene un anclaje, les repito, constitucional y convencional. Espero tener tiempo de decirles las normas, el Pacto San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Entonces Barra y Bianchi, anclados, al contrario de Marienhof, anclados en el principio de reparación plena, dice que hay que reparar no solo el lucro cesante y el daño emergente. Y critica muy bien a Marienhof porque dice que la expropiación es una especie dentro del género responsabilidad del Estado, no a la inversa. Marienhof pretende de lo particular expandir a lo general, cuando en realidad la expropiación es un supuesto específico de responsabilidad del Estado, no a la inversa. Sostener, dice, la responsabilidad por hechos y actos ilícitos de la administración, que debe responder nada más que consecuencias inmediatas, ¿no? Dice, consecuencias inmediatas. No implica negar el principio de reparación integral, si es por eso, que incluye el emergente y el cesante, pues ambas, porque sí, acá se agarra del tema de la causalidad adecuada, ¿no? Para la actividad lícita, la relación de causalidad tenía que ser directa, inmediata, exclusiva. Este es otro argumento de peso, porque como consecuencia directa e inmediata puede haber daño emergente y puede haber lucro cesante también. En la mayoría de los casos es así. ¿Se entiende lo que digo? También por el lado de la relación de causalidad, el lucro cesante también es una consecuencia indirecta e inmediata del daño, de la acción ilegal, de la acción lícita del Estado. Y si es una consecuencia inmediata, también debe ser reparada. Pero la ley de responsabilidad del Estado lo dice expresamente. No se va a reparar lucro cesante. Respecto de la actividad legítima, digo bien, el artículo 5 dice, la responsabilidad del Estado es de carácter excepcional, cosa que a los civilistas nos pone como los pelos de punta. Es excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien, como en la expropiación, y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad, sin que se tomen en cuenta circunstancias de valor de tipo personal, subjetiva, o ni ganancias hipotéticas. A lo cual nosotros, como crítica, contestamos que como consecuencia directa e inmediata de la actividad legítima del Estado, también puede haber una afectación a nivel, bajo los parámetros del lucro cesante. Respecto de la imputabilidad, repite en el artículo 3, por actividad ilegítima, la imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal. Respecto de la lícita, el artículo 4,
También habla de una imputabilidad del órgano, rige también de que sea imputable a un órgano del Estado. Y la imputación, dice, está referido al origen, ¿qué es la imputación? Al origen de donde proviene el evento que ocasiona el daño, imputatio facti. Dicha imputación no implica excluir de responsabilidad a la gente, en la medida que éste haya incurrido en una conducta legítima. Que quede claro que ante un daño ocasionado por un agente funcionario del Estado, ese agente o funcionario también va a ser responsable. No solamente el Estado, sí. Por lo general, dice, el damnificado acciona contra el Estado. Accionar contra el empleado, que por ahí es un insolvente, en fin, uno elige, digamos, demandar al Estado, dice, cosa que no redunda en beneficio de la actividad del Estado. Pero que quede claro que el hecho de que el Estado responda no significa que no responda también el autor directo del daño, el funcionario, agente o empleado que lo haya causado. Son, de alguna manera, responsabilidades, diríamos, concurrentes. Y esto es jurisprudencia consolidada desde el fallo Hotelera Río de la Plata. Vuelve a hablar sobre la falta de servicio, por no cumplir sino de una manera irregular los deberes a su cargo, y pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público. Respecto de la causalidad, la causalidad adecuada, a secas, para la actividad ilícita. Por eso, y la relación de causalidad directa, exclusiva e inmediata para la actividad lícita. Como vemos, la ley de responsabilidad del Estado tiene que seguir acudiendo por analogía al Código Civil. Porque la relación de causalidad, ¿dónde se estudia? ¿Dónde está prevista? En el Código Civil. Así que esto de que ni de manera indirecta ni subsidiaria se va a aplicar el Código Civil, está un poco desvirtuado por la propia ley, que habla de relación de causalidad, habla de daño. ¿Qué materia? ¿Qué ámbito del derecho habla del daño, de la antijuridicidad, de la relación de causalidad, de los factores de atribución y de la prescripción? El derecho civil. Si no fuera posible, y yo tengo que hablar de la relación de causalidad y también tengo que hablar de las circunstancias que cortan el nexo de causalidad. ¿Y dónde lo voy a ver? En el Código Civil. El casus genérico, caso fortuito, fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento, imposibilidad sobrevenida, objetiva, total, absoluta. Todo eso, las causales que cortan el nexo de causalidad, están en el Código Civil también. Para la actividad legítima se ponen criterios que por ahí, yo me acuerdo, yo no soy una conocedora amplia del derecho administrativo, pero me acuerdo de estos conceptos básicos que siempre en derecho administrativo se habla del régimen exorbitante del derecho administrativo. No es un derecho paritario. No es un derecho paritario, igualitario con el derecho privado. Acá el Estado es una persona jurídica que tiene finalidades de bien común. Yo repito lo de bien común y el preámbulo de la Constitución. El Estado tiene finalidades, tiene objetivos que juntos van hacia una finalidad de la administración y de la gestión de la cosa pública, de los servicios públicos, de la educación. Como dice, a ver, ¿cuáles son? Acá vamos a ver cuáles son las finalidades de un Estado. ¿Y qué vamos a agarrar? La Constitución. El preámbulo. Dice con la finalidad.
los representantes del pueblo de la nación argentina, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Todas son estas las finalidades del Estado. Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra autoridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, para los, este preámbulo siempre me parece maravilloso y siempre consolidó mi vocación por estudiar Derecho, por estudiar abogacía. Dice, el gobierno, quiero el artículo este que habla que cada provincia, porque también las provincias tienen facultad, dice, cada provincia dictará una constitución y asegurará la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Esas son las finalidades del Estado, que no son las finalidades del actuar en el ámbito privado. Lo que justifica, sin duda, ese régimen exorbitante que hablaban los administrativistas. Desde esto, el derecho como mucha ciencia, como la ciencia en general, siempre digo que se construye capa sobre capa. Hay como en este ejemplo de este tema que estamos hablando de la responsabilidad del Estado, que se ha construido, ha sido una creación pretoriana, en principio echando manos de artículos del Código Civil, de instituciones como la responsabilidad indirecta refleja, la responsabilidad de las personas jurídicas, la noción de falta de servicio que se extrae un poco del 1112 de Vélez-Sarsfield, y todo esto ha sido, y llegamos a la Ley de Responsabilidad del Estado, que toma todas estas, básicamente, estas creaciones pretorianas o jurisprudenciales. Porque aparte dice, en relación, y venía a cuento esto de relación de causalidad directa e inmediata. Dice, directa, inmediata y exclusiva. Directa quiere decir que el daño sin intervención externa, que interfiera en un intercausal. Inmediata, o sea, se refiere al hecho, a lo que normalmente el hecho puede producir, o inmediata, la causa inmediata. Dentro de todas las posturas sobre la relación de causalidad, una hablaba que era la causa para el derecho iba a ser la inmediata al daño, la que la precedía última. Y le hacíamos críticas a esa postura. La crítica era el ejemplo que la enfermera, sin saber que la jeringa tenía veneno y no suero, se la colocaba al enfermo. Entonces la causa era, la responsable era la enfermera, porque era la inmediatamente anterior al acaecimiento del daño, cuando en realidad esta causalidad ameritaba otra mirada de la causa eficiente, por ejemplo, que es la que más se acerca, la causa preponderante o eficiente en la causación del daño. Entonces esas críticas también le caben a esta teoría, a este requisito de causalidad inmediata, la inmediata anterior al daño, la exclusiva, la inmediata y directa. O sea que no haya intervención ni de la propia víctima en el intercausal o de un tercero, que no involucre al Estado, obviamente. Dice, de manera tal que si se acredita, a contrario sensu, si la causalidad tiene que ser directa, exclusiva e inmediata, atacando que no es directa, que no es exclusiva, que no es inmediata, el Estado se libera de responsabilidad. En el fallo Ledesma, 1989, dice, no resulta óbice para ello el reconocimiento del carácter objetivo de la responsabilidad estatal, toda vez que resulta necesario acreditar la existencia, bueno, esto es un fallo, relación inmediata exclusiva,
entre la causa y el efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio, sin intervención de ninguna otra condición o causa. Y acá viene, bueno, estamos con el decreto 191 del 2011, el Poder Ejecutivo le encomendó a la redacción de un Código Civil y Comercial al presidente de la Corte, Ricardo Pironcetti, Aida Kemelmacher de Calucci y Elena Hayton de Lonasco, una y otra selección de juristas, un Código Civil y Comercial que sustituyera al Código Civil. La comisión elevó, y en el tema que nos ocupa, la comisión dijo sobre este tema: el Estado responde objetivamente por los daños causados en el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar al autor del perjuicio. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. O sea, la comisión, el anteproyecto, consideraba esto involucrado en el derecho, en el ámbito, como un capítulo de la responsabilidad civil en el Código Civil, como una responsabilidad objetiva, con la noción de falta de servicios, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, los medios que se cuentan, la vinculación de la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Y en otro artículo decía que el Estado responde también por los actos lícitos que sacrifiquen intereses particulares, con un desigual, el tema de este factor de atribución, que es el desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad solo comprende el resarcimiento del daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, podría incluirse el valor de inversiones realizadas en cuanto hayan sido razonables para su giro. Digamos, no era tan restrictiva como en definitiva salió la ley de responsabilidad del Estado. Acá sí decía, bueno, sí, solamente el daño emergente, pero puede haber una ampliación si hubo inversiones y que hubieran sido razonables para el giro de la persona perjudicada, con lo cual dejaba un poco abierta la puerta a la indemnización del lucro cesante. Bueno, la historia ya saben, el Código Civil no salió con esos artículos, fueron vetados, y el Código Civil quedó las disposiciones del capítulo 1 de este título, responsabilidad civil, no son aplicables a la responsabilidad del Estado, ni de manera directa ni subsidiaria. Cuando empecé la clase, un poco dije esto, digamos, estas dos grandes miradas sobre la responsabilidad del Estado. Decididamente se ha sacado, y en general la doctrina celebra que haya una ley específica de responsabilidad del Estado, porque esta ley también recoge toda esta creación jurisprudencial de la falta de servicio, de la necesidad la no necesidad de un sacrificio especial, con estas cuestiones opinables respecto de la extensión del resarcimiento cuando la actividad es lícita, que lo niega para el lucro cesante. Pero, dice, el Código Civil, el derecho común no va a ser aplicable ni directa ni indirectamente, ni directa ni subsidiariamente. Entonces, cuando tengan que ver las causales que rompen el nexo causal, ¿qué van a leer? El derecho laboral, la ley de contrato de trabajo. Bueno, me permito el sarcasmo. No. Cuando tengamos porque la ley prevé un plazo de prescripción para las acciones de 3 años. Bien. Y puede haber suspensión o interrupción de la prescripción. Nada dice la ley de responsabilidad del Estado. ¿Dónde vamos a ver ese tema? En el Código Civil. Por la dispensa, las causales de interrupción, de suspensión, de dispensa de la prescripción cumplida, entre otras cosas.
Dice, y tiene ese artículo, y el otro dice, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Les repito lo que decía esta autora de Derecho Administrativo, Monti. Algunas provincias tienen su propia ley de responsabilidad, otras no lo tienen y pueden. Hay un artículo de la ley de responsabilidad de Estado que dice, se invita a las provincias a adherir. Pueden adherir o no adherir, o seguir con su propia ley o con sus construcciones jurisprudenciales o pretorianas en torno a la responsabilidad del Estado. Y finalmente, digamos, el artículo deja una serie de preguntas. Esto de la invitación a adherir de las provincias y el tema de la prescripción. Dice el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad del Estado, establece un plazo de prescripción de 3 años a partir de que se tuvo, como siempre, en la jurisprudencia ¿a partir de cuándo se piensa contar el plazo de prescripción? A partir de que se tuvo conocimiento del hecho, y esto lo ha dicho la Corte, es jurisprudencia consolidada de la Corte Nacional. El plazo de prescripción empieza a cumplir a partir de que se tuvo conocimiento del daño. El tema, y lo que a los civilistas nos deja así como tecleando, digamos, esto de excluir el daño, el lucro cesante. Y también hay un artículo en la ley, si el daño es ocasionado por el obrar de un servicio público concesionado, dice, si el daño es ocasionado por el obrar de un concesionario y el Estado por dicha ley queda excluido de responsabilidad, es como que se va contra el concesionario. Pero, y no se puede demandar al Estado porque incumplió un deber de control de un servicio concesionado. Los servicios públicos, repito y me disculpo, yo no soy una especialista en derecho público, los servicios públicos tienen lo que se llama un marco regulatorio, que es el esquema normativo que regula la vida de ese servicio público que se concesiona a un privado. Pero el Estado dentro del marco, es un tema interesantísimo, el marco regulatorio de los servicios públicos. Hay un marco regulatorio y hay un deber de control del Estado de los servicios. Obviamente, el Estado concesiona y no se debe desentender, porque estamos hablando de servicios públicos, de transporte, de administración de justicia, y de servicios públicos. Básicamente esto se ve en servicios públicos concesionados. Se podría, entonces la ley que está diciendo que el Estado no va a responder cuando no controló adecuadamente las concesiones de servicios públicos. Son como los... la gran pregunta, dice acá. ¿Cómo se armoniza esta ley con el resto de las leyes provinciales en la misma materia? Que, bueno, acá, digamos, hay les repito, bueno, se repite esto de que se invita a adherir a las provincias y las que no adhieren pueden dictar su propia ley o seguir regulando la cuestión como pretorianamente, jurisprudencialmente. Hay una cosa que les quiero contar respecto del lucro cesante, que hay una autora que dice que no es pacífica, claramente no es pacífica la jurisprudencia porque se han admitido reparaciones del lucro cesante. Cuando el lucro cesante, aparte, dentro del daño patrimonial, compuesto por daño emergente y lucro cesante, hay veces que el lucro cesante es el más significativo que se sufre. No tanto el emergente, como el lucro cesante es hasta económicamente más importante que el lucro cesante, que el daño emergente. Y dice, hay supuestos en que solamente se sufre daño emergente. ¿Por qué? Porque es consecuencia directa del actuar lícito de la administración, el lucro cesante, no tanto el daño emergente. En esos casos se abre la puerta también para que la indemnización sea total, sea integral, en los términos
del Código Civil. Voy a tomar un poquito de agua. Y me tomo unos minutos y reviso, ya en realidad dije todo, la verdad que dije todo lo que quería más o menos decir. Voy a la asistencia ahora. Octavio. Octavio ¿cuánto? El apellido de Octavio. Ah, Tomás. Acá. Sí, sí. Presente. Leiva. Presente, profesora. Sí, sí, sí. Como usted puso que tenía problemas en la conexión, pero sí, Sí, tiene sí, presente. pero apagué la cámara porque si no pierdo conectividad. Ah, correcto. Bárbaro. Gracias. A usted. Lo mismo, buenas tardes, profesora. Dígame su nombre, Bogarín señora. Lisa. Lisa Bogarín. Bien. Presente, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas de su asistencia? Ramírez, porque aparte hay cierto delay entre que yo digo... Agustina Videla. Videla, no sé si me anotó porque tardé. Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Presente, Agustina Videla. Bueno, gracias. No, por favor. Porque hay cierto delay entre que yo digo el nombre y ustedes lo escuchan, y por ahí yo no escucho, qué sé yo, y paso. Claro, sí, sí. Profe, Rol Valentina, ¿se escuchó cuando dije presente? Sí, sí, Valentina, sí, sí. Gracias. A vos. Bianca de la Torre también, ¿se escuchó? De la Torre. Porque no me apareció la imagen. Está bien, ¿tenés presente? Sí, sí, Bianca. Moriconi Gracias. Emanuel. Sí. Perfecto. Sí, perfecto, Moriconi. Si Ramírez no- Abril, profe. A ver. Presente, Ramírez Abril Magalí. Gracias. ¿Alguien más quiere chequear? Les agradezco la atención, espero que les haya sido útil esta exposición de un tema bastante específico, y con todo gusto les respondo algunas inquietudes que les hayan quedado. Bueno, les agradezco mucho nuevamente. Esto por ahí no es lo ideal, pero lo importante es dar la clase. Esta clase está grabada, los que no hayan podido venir o estar acá en forma sincrónica, lo pueden escuchar y transmítanlo a los compañeros. Lo importante es sostener la actividad académica y seguir estudiando. Como siempre, a disposición de ustedes cualquier duda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, Gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias, profesor. A ustedes.